Español-Villarreal, buen triunfo del Villarreal, volvió al triunfo del Villarreal, 43 puntos. ¿Y de qué manera, Bien, bien, volvió a lo que ellos hacen, buena circulación, buena profundidad, con buenos jugadores, Ah, y acá lo destacamos, hizo debutar un partido de atrás a Nahuel, un chico de 17 años, quedó de titular, salió de titular contra el Español, dio una pelota en el primer gol, como los que más saben. Es que este equipo te ofrece la posibilidad de intentar y de querer jugar bien al fútbol. Es lo que te ofrece, porque casi todos los jugadores están diseñados para jugar así, de esta forma, con el buen toque de balón, con los apoyos continuos, con las triangulaciones, o sea, un fútbol vistoso. ¿Y sabe por qué me gustó mucho Nahuel? Bueno, yo soy muy observador, ya lo he dicho, de los delanteros, ¿no? Que juega por la izquierda y él es derecho. Entonces, claro, cada vez que sale de un regate se encuentra con la portería. Se va para adentro, sí. Richard hizo un pase de gol, no sé cómo llamarlo, los grandes lo hacen. Los grandes, Habían 10 adentro del área pequeña y vio que se movió el mediocampista del último mediocampista y la puso entre medio de todo eso solo, lo dejó cara a la portería ahí. No, es que es otro producto del buen trabajo del fútbol menor del Villarreal. Yo creo que es argentino, que además encima además tienen un entrenador que tampoco duda a la hora de decir, este chico tiene condiciones, tiene posibilidad, lo voy a meter. Sí, señor, sí, me encanta, me encantan esas decisiones, me encantan. Y lo mete, y sin ningún problema. Es que lo que se tendría que hacer, es que nadie te obliga a poner 5 jugadores de la cantera cada domingo en un partido, pero uno, sacarle unos minutos o jugar y poquito a poquito ir metiéndolo en el escaparate de esa primera división, ¿no? Y yo creo que aquí responden, cada uno que sale de abajo responde y cada vez con más calidad, como dices tú, porque este chiquito, fíjate, con 17 años, fíjate el futuro que tiene. Argentino, pero son... Raro el nombre, Sí, Nahuel Dávila creo que es el apellido, pero yo digo 17 años, estos chicos vienen muy pequeñitos aquí, Claro. Estos chicos los ven elogiadores o que tienen ahí en Argentina, el Villarreal, y vienen porque al finalizar el partido le preguntaron dónde quería jugar, con España o con Argentina, si alguna vez jugara en la selección de alguno de los dos países, y dijo que aquí lo han cobijado, ¿no? Como cualquier chico de 17 años, o sea que debe llevar varios años aquí en el Villarreal ya adaptándose, ¿no? Ya está adaptado por completo. ¿Y Asenjo qué? Nahuel debutó y Asenjo que es una novedad, es un trato especial para un portero que no tenía lugar en un equipo grande y viene al Villarreal y faltando, no sé, 3 minutos atajó un penalti al mejor jugador de ellos. García Luis para mí es un jugador distinto, es un jugador que le han dado el brazalete, que ha dado el paso al frente, que hace girar al Español, que juegan bien también, porque es un equipo que juega bien y van perdiendo 0-2. Sí, pero yo creo que se ha encontrado con un portero, con un Asenjo, con una ascensión meteórica. Yo creo que tú lo has definido perfectamente, ¿no? Necesitaba continuidad y en un equipo serio, un equipo fuerte y sentirse titular en un equipo, ¿no? Yo creo que lo demostró. Creo que hasta el propio... Existen imágenes que hasta el propio entrenador, cuando van a lanzar el penalti, estaba súper convencido de que lo iba a parar. Y así fue, ¿no? No fue de chiripa. No. Le ve dónde va y se tira ahí al palo, Muy bien. Y eso que Sergio le pega bien al balón, no es que le tiró flojito, no. Y realmente él le ha dado los 3 puntos al Villarreal. Que eso es lo más importante. No sé si era merecido el 2-2. Eso, los méritos, viste, son posteriores. Creo que el Villarreal jugó bien. No, como siempre. Que es un equipo que ataca, que defiende bien y terminó en Asenjo siendo, no la figura, pero... Su papel, su trabajo. Ahí está, es que está para eso. Richard, está para eso. Es que la importancia sobre todo de los porteros, que lo sabemos, que son jugadores que son los auténticos... están en el punto de mira de todos los encuentros, porque no se les permite fallar.
Y Qué este bueno. chaval y este chico, yo creo que necesitaba ya que se le nombrara, primero por su calidad y segundo porque se lo merece, porque es un porterazo. El otro día me llamó la atención que hablamos de Nahuel, que había reemplazado a Pervet, el francés, y ahora jugaron los dos juntos, con Giovanni tirado un poquito más atrás, ¿no? Fueron Claro, los gestores de las mejores jugadas. Es Bueno, que el segundo gol fíjate de- el equipo que tiene también el Villarreal, con gente pequeña también, ¿eh? También, Con sí. gente pequeña, habilidosa, rápida, que desborda, que le imprime velocidad al juego, que encima técnicamente tiene un nivel muy bueno todos. Y claro, un equipo así al final te tiene que hacer daño, Darío. Es que te tiene que hacer daño. ¿Dónde meterías un partido que está 1-2, 90 minutos, y un central juega la niñada, ¿no? Esos centros que vienen, que a lo mejor si lo dejas pasar van, no sé, a la banda lateral y mete la mano. Que en ese momento uno ve destruirse todo el trabajo, no de una semana, no sé, hasta de llegar a la Champions League. Y sin embargo apareció Asenjo. Estoy hablando de Carles Gil. No, Carlos Gil, el central, que reemplazó a Musacchio, que se lesionó. Una niñada, Richard, esos saltos que hace así, que mete la mano. Un penalti tan inocente. Yo creo que porque descuidan, se centran más en mirar la trayectoria del balón que en mirar al contrario. Y más en esos minutos en los que estás, que nos queda poquito, que queda un minuto, que quedan 2 minutos, me cago en la mar, que no se acaba el partido, cuándo va a pitar al final, y ¡pam! Y te meten un centro, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estás mirando, estás con la vista fija en el balón y te olvidas del contrario, que es el que se te mete en la espalda. Entonces, ¿qué pasa? Pues te hace incurrir a veces porque te pilla mal ubicado, el tenerte que revolver y decir, uy, si lo tengo aquí al contrario, y claro, ya no te da tiempo a reaccionar. Yo creo que sí, son niñadas, son ingenuidades, pero que te suelen pasar porque hay veces en un partido que no puedes estar atento a todo. Claro, y más esto que el Villarreal está jugando cosas importantes. Tiene 43 puntos, Richard, ¿eh? No, la verdad es que está lejos el Valencia, de pellizcar algo de Champions, ¿eh? La verdad es que el Villarreal, la temporada que ha hecho recién ascendido, y además en un equipo y en un campo muy complicado para todo el mundo. Para todo, el campo del Español se está convirtiendo en uno de los campos más difíciles de Entró el colombiano, de la Liga hizo Española. un poco de ruido, hizo el gol. Perdón. Después le pegaron un par de chispazos ahí, lo dejaron, dice, hey, estamos aquí nosotros también. Se movió muy bien Córdoba y bueno, ahí está. Bienvenido sea que el Villarreal volvió al triunfo. Y te invito a que este espacio que nos queda del tercer bloque, paso a paso nos vamos al Mundial. Hoy tenemos el placer, sobre todo yo que conozco un poquito más que Ricardo y he compartido con algunos personajes de los que vamos a hablar hoy que han vivido una época y han dejado para el recuerdo jugadores importantísimos. Creo que hoy están viviendo otra vez esa etapa bendita de jugadores espectaculares, brillantes, jugadores que marcaron una época a través del fútbol. Estoy hablando de Colombia. Chile 62 por primera vez, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98 y desaparecieron. 2014 aparece Colombia. Segundo clasificado a nivel sudamericano. Primero Argentina, segundo Colombia. Sí, es como si dijeran, vamos a esperar una jornada de jugadores nueva, de grandes jugadores, y entonces ahí vamos a estar en la élite. Es así, Richard. Es así. Así como lo has manifestado y el concepto que has tirado es así. Iguarán fue y es el goleador histórico de Colombia. 25 goles, 26 goles. El pibe Valderrama, un histórico, por sus pelitos, toda la gente lo recuerda por eso, por sus pelitos, pero era un jugador distinto. 111 participaciones. Lo hemos conocido nosotros. Sí, señor. Hemos jugado contra él. Y de esa camada,
del año 1994, Estados Unidos. Eran los favoritos en aquella, y no clasificaron al octavo de final. No pasaron la serie. Fíjate la responsabilidad que asumieron aquellos jugadores de que no pasaron, siendo los favoritos. Y te puedo nombrar Valderrama, Willington Ortiz, Asprilla, Rincón, Higuita, Álvarez, Iguarán, el malogrado Escobar, Antonio de Ávila, el malogrado Escobar, el ¿te Tren acuerdas? Valencia, y seguimos recordando, casi lo decimos de memoria al equipo. Es que nosotros hemos jugado contra 3 de esos. Sí, hemos tenido... Estuvieron jugando en el Valladolid durante varios años, Leonel Álvarez, René Higuita y el propio Valderrama. Sí, pero no, déjame que no deje de mencionar al hacedor de esto. Acá hay un cambio que dijiste tú recién, una camada de jugadores, pero apareció el técnico también que tomó la decisión, Pancho Maturana. Histórico, ¿eh? Hoy se da la paradoja de este cambio que el segundo de aquella época, que era el Bolillo Gómez, renunció de esta selección y agarró Peckerman. Peckerman ha vuelto a revivir todos estos laureles. El de jugar bien, el de jugar con un 10. Hoy el Colombia actual, moderno, rápido. Y vaya jugador, Y vaya jugador. Y vaya jugador, compañero de Falcao en el Mónaco, Increíble. Vaya increíble. Jugadorazo, Increíble. Y Rodríguez. Hay jugadores, que están viviendo aquí. Yo creo que se está dando la paradoja de aquel gran equipo, que si mal no recordamos, tuviste colombianos aquí de aquella época, de estos buenos jugadores. Yo creo que son los herederos naturales de aquella gran generación de futbolistas, ¿no? Yo creo que han tenido que esperar tanto tiempo porque, aun a pesar de que es una fábrica continua también de jugadores, pero yo creo que hasta que no han llegado como antes, en aquella época en la que tú estás mencionando, a jugar en equipos importantes en Europa. De hecho, casi todos los actuales están jugando en Francia, en Italia. Yo creo que no han podido agarrar esa ayuda europea que les faltaba para acabar de formarlo, ¿no? De manifestarse. Exacto. Es verdad, es verdad. Tengo en el recuerdo uno de los mejores partidos que hizo Colombia. Te lo voy a contar. En Argentina, en el Monumental. Lo vi. Vaya repaso que metió. Ahora lo vamos a repasar, ¿eh? Ahora lo vamos a recordar. Un corte y volvemos.